Una de las cosas que puede suceder cuando nosotros vemos pasajes como estos en los que el texto nos está hablando acerca de la futura destrucción de los enemigos de la nación de Israel, o donde el texto nos habla acerca de la manera en la que Dios tiene control. En nuestro contexto sería la manera en la que Dios tiene control de nuestros futuros problemas. Podría ser que cuando nosotros vemos este pasaje nos podría dar la idea de que el Señor está describiendo un futuro lleno de comodidad para las personas a las que les estaba hablando. Hasta este punto hemos visto cómo el Señor ha estado exhortando a su pueblo para que venga hacia el arrepentimiento. Hemos visto cómo el Señor ha señalado los pecados del pueblo y cómo en este pasaje el texto deja de exhortar al pueblo para animar a Zorobabel, el líder del pueblo. Y como digo, la manera en la que el texto describe a Dios destruyendo a los enemigos podría darnos la idea de que Dios está describiendo un futuro lleno de comodidad para Zorobabel. Uno podría leer y decir, Dios está diciendo que va a destruir a sus enemigos. Dios está diciendo que los reinos van a ser destruidos, y podría a nosotros muchas veces nos podría pasar que cuando pensamos en la fidelidad del Señor hacemos un malentendido y confundimos fidelidad con comodidad. Sin embargo, una de las cosas que me gustaría que nosotros notemos en este pasaje es que el texto precisamente está animando a Zorobabel, no tanto porque Dios le está prometiendo tranquilidad, sino porque en el futuro Zorobabel iba a tener de todo menos tranquilidad. Piénselo de esta manera. ¿Qué caso tendría que yo lo anime a usted acerca de problemas que no van a suceder? Que yo le diga, no se preocupe por problemas que no van a pasar. Usted diría, no necesito que usted me diga eso. Si no van a pasar, entonces no me preocupo. La razón por la que aquí el Señor le está diciendo, yo voy a destruir a los reinos que te rodean, es como si Dios le dijese, Zorobabel, yo los voy a destruir porque ellos se van a levantar. O es como si le dijese, Zorobabel, yo voy a destruir a los reinos que van a intentar matarte precisamente porque van a intentar matarte. Así que una de las cosas que yo quiero dejar clara es que este pasaje, hermanos, solamente tiene sentido cuando nosotros damos por sentado que la única razón o la razón principal por la que necesitamos ser animados es porque este mundo tiene todo lo necesario para desanimarnos. No sé si lo ha pensado. Pero no hay una sola cosa que traiga desánimo por la cual posiblemente usted y yo no vamos a ser afectados. La enfermedad trae desánimo, usted puede estar seguro que se va a enfermar. La tragedia trae desánimo, perder a un ser querido trae desánimo. Usted puede estar seguro que de esa manera usted puede estar seguro que se va a desanimar. Saber que muchas veces vamos a tratar con personas que nos persiguen trae desánimo. Usted puede estar seguro que si usted es un hijo de Dios, va a sufrir persecución. Dice Pablo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. La razón por la que este pasaje está aquí, hermanos, yo quiero ser claro. Y la razón por la que este pasaje está aquí es porque el texto da por sentado que el mundo tiene todo tipo de cosas que a ti te van a desanimar en el futuro, y el texto da por sentado que la manera en la que tú reacciones a esta palabra el día de hoy dice mucho de cómo vas a reaccionar a la aflicción el día de mañana. Es interesante cuando nosotros vemos cómo Zorobabel utilizó la profecía de Ageo. Si usted va conmigo a Esdras 6:14, algo interesante es que el texto no nos dice que Zorobabel vivió tranquilo sin sufrimiento. No, ¿sabe qué es lo que el texto nos dice? Que la manera en la que el Señor utilizó la profecía de Zorobabel no fue quitándole la aflicción, sino llevándolo a servir con fidelidad en medio de la aflicción. Note cómo lo dice Esdras 6:14, que cuando los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, estamos hablando en un contexto de persecución. ¿Qué hacía Zorobabel y qué hacían los líderes de Israel en medio de la persecución? Dice que los ancianos de los judíos
edificaban mientras eran perseguidos y prosperaban. Y dice, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Si nota que el texto no se enfoca tanto en la comodidad que tuvieron, sino en la fidelidad que tuvieron en medio de la aflicción. Por eso, este pasaje, hermano, está aquí y nos muestra dos cosas. Una, el día de mañana tú tendrás razones para estar desanimado. Si no las tienes hoy, mañana las tendrás, si llegas a mañana. Dos, las razones que tú tienes para estar desanimados solamente te van a detener a servir al Señor si esas cosas para ti son más grandes que Dios mismo. Cualquier cosa que tú estés pasando, la única manera en la que una aflicción nos quita y nos desenfoca de Dios es cuando nosotros estábamos más enfocados en lo que nos daba Dios que en Dios mismo. Usted puede decir, pastor, ¿y si pierdo la salud? Si pierdes la salud, aún ahí estás llamado a servir al Señor, aún ahí estás llamado a comprometerte con el Señor. Y si pierdes la salud y dejas de comprometerte, es que tú estabas comprometido con la salud, no con el Señor. Cualquier cosa. Por eso, dos cosas que nosotros vamos a ver en este pasaje es, primero, cómo Dios afirma su reino mientras hace temblar el mundo. De los versículos 20 al 21. Perdón, de los versículos 20 al 22. Cómo Dios afirma su reino mientras hace temblar el mundo. Y en el versículo 23 vamos a ver cómo Dios afirma a su siervo mientras éste sirve en medio del mundo. Note, los encabezados son bastante intencionales. Como Dios afirma su reino mientras hace temblar el mundo. Es decir, nosotros no estamos diciendo que la fidelidad de Dios te va a llevar por valles tranquilos. Nosotros lo que estamos diciendo es que la fidelidad de Dios te va a llevar con tranquilidad por medio de valles llenos de caos. No hay nada, hermanos, que saque más a la luz dónde está nuestro corazón que un buen caos. No hay nada. ¿Qué fue lo que sacó a la luz el pecado de los israelitas? El desierto. ¿Qué fue lo que sacó a la luz la fidelidad de Jesús? El desierto, porque el caos siempre saca lo que estuvo ahí. No hay una sola cosa que tú deberías ver en tu vida y decir, esto me sorprende, yo no sabía que yo era así. No, tú sabías que tú eras así, pero viviste negándote o vivimos negándonos de que nosotros éramos de esa manera. Por eso, note que lo primero que el texto hace es describir, mostrarnos o darnos un énfasis en la presencia de Dios antes de hablar de la obra de Dios. Note cómo dice el versículo 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo, habla a Zorobabel. Ya no estamos hablándole a todo el pueblo. Ya no estamos hablando de la condición del pueblo. Estamos hablando de la condición del líder del pueblo, o estamos hablando del líder, el que guiaba al pueblo, y le dice, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Note que lo interesante del texto no es que más adelante el texto diga que Dios iba a destruir a los enemigos de Zorobabel. Lo interesante del texto es que Dios le diese más énfasis a su presencia que a las cosas que iba a hacer por Zorobabel. Dios pudo haber dicho, habla a Zorobabel y dile, solamente dile, no digas yo, solamente tus enemigos van a ser destruidos. Pero la primera palabra que dice el Señor es yo haré. De hecho, la palabra que más se repite en estos versículos es yo haré. Esto es lo que hará el Señor. Yo haré esto, yo haré aquello, yo haré caer yo haré caer el otro reino. Las palabras que más se repiten, lo interesante del texto es que el texto habla acerca de las obras del Señor, pero el énfasis está en el Señor. O lo interesante del texto también es que Dios habla acerca de la manera en la que Él destruirá y arreglará el futuro sin quitar las aflicciones que se enfrentarán en el futuro. ¿Por qué?
Porque hermano, nuestro descanso y nuestra paz no está en lo que Dios hará en el futuro solamente. El descanso de Zorobabel no tenía que estar, Zorobabel, voy a destruir destruir a las naciones, descansa, confía. No, el descanso y la paz de Zorobabel, Dios no le está diciendo, espérate a que yo destruya las naciones para que tú experimentes paz. Dios le está diciendo a Zorobabel, experimenta paz desde ahora, porque mi presencia que está contigo es la misma presencia que destruirá las naciones cuando las naciones se levanten contra ti. Por eso es que aquí nosotros no estamos hablando de la paz como un proyecto a futuro. ¿A usted ha escuchado a las personas que hacen la paz como un proyecto a futuro? Cuando yo vea a mis hijos creer en Cristo, voy a estar en paz. Hermano, y es bueno que quieras ver a tus hijos creer en Cristo. Pero si tu proyecto a futuro es que mis hijos crean en Cristo para yo en el futuro experimentar paz, tú estás caminando hacia la amargura, así sea que tus hijos se conviertan al evangelio. Cuando yo tenga una casa voy a experimentar paz y más alegría, más confianza, porque ya no voy a estar tan expuesto a que me suban la renta, todas esas cosas. No, hermano, tú no puedes tener la paz y la confianza en el Señor como un proyecto a futuro. Dios no le está diciendo a Zorobabel, espérate que yo destruya a tus enemigos y después confía en mí. Le está diciendo, confía en mí y después no tendrás duda de que yo voy a destruir a tus enemigos. Es lo mismo lo que dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, futuro, pero confiad, presente. Yo vencí el mundo. ¿Sí nota? La respuesta no es cómo vas a reaccionar tú en el futuro cuando vengan las pruebas. La pregunta es cómo estás reaccionando tú a la palabra de Dios que escuchas en el presente. Porque mi hermano, si a ti te está quitando la paz un problema del futuro, tu problema no está en el futuro, tu problema está en el presente. Es lo que está diciendo el Señor. Tú no puedes confiar en mí cuando veas que yo destruya al impío. Tú tienes que confiar en mí y en ese momento no tendrás ninguna duda de que yo destruiré al impío. Es lo mismo, en todos lados se ve lo mismo. Hay muchas aflicciones que son reales, hermano, y Dios no las está negando aquí. Hay muchas aflicciones que son reales. Es realmente una razón de afligirme, de pensar qué va a pasar con mis hijos en el futuro. Pero tú sabes por qué a ti te cuesta mucho creer que Dios puede salvar a tus hijos en el futuro, porque tú no estás convencido del poder de Dios en el presente. Eso es lo que pasa. Yo estoy convencido que de ahí viene nuestra preocupación. Es que yo no sé si el Señor los va a salvar, hermano. Hay muchas cosas que yo no sé, pero al mismo tiempo, la razón por la que yo veo a un Dios débil en el futuro, incapaz de salvar, incapaz de cuidar, incapaz de proveer, es porque en el presente yo me veo a mí mismo capaz de autoproveerme, capaz de autocuidarme, capaz de autosalvarme, y estoy convencido que la razón por la que pensamos o nosotros perdemos el sueño por la salvación futura de nuestros hijos, es porque no meditamos en la salvación presente. Es como si dijéramos, yo entiendo que el Señor me salvó a mí, pues porque yo no soy tan necio, pero veo a mi hijo y veo que es más necio que yo y digo, ¿cómo el Señor lo puede salvar? Aunque usted dirá, no, yo nunca he dicho yo eso, pastor. No, pero cuando nosotros ponemos en tela de juicio el cuidado, la bondad, la gracia, el poder de Dios, el poder de su gracia, cuando nosotros ponemos en tela de juicio eso para con otros, es porque no lo hemos creído por completo para con nosotros. No creo que yo estaba tan perdido. No creo que yo estaba tan necesitado, no creo que yo necesitaba tanto cuidado. Y por eso Dios le está diciendo a Zorobabel, le está diciendo por medio del profeta, yo haré temblar. Note cómo lo dice, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar. Y ese énfasis otra vez está en el yo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vas a hacer temblar? Ese no es problema tuyo.
¿Cómo me vas a cuidar? Yo no te estoy dando los datos para que tú confíes. No vea este texto, hermano, como si Dios estuviese mostrando la agenda. A veces que nosotros para poder confiar en alguien necesitamos que nos diga la agenda. Vamos a San George. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, esto y lo otro. Me conviene, voy. Dios le dice, yo te voy a decir lo que voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? No es tu problema. Esto no es Dios diciéndole al hombre sus planes para que el hombre pueda confiar en Dios. Esto no es Dios diciéndole al hombre o dándole la agenda al hombre para que el hombre se sienta confiado en la agenda. Esto es Dios predicando su nombre diciendo yo haré. ¿Por qué? Porque yo soy el que soy. ¿Y sabe qué es lo interesante de este texto, hermano? Que si nosotros no supiéramos que Dios va a destruir a sus enemigos, esto debería ser suficiente. Si Dios dijese, yo estoy contigo, pero no voy a destruir a ningún enemigo, eso debería ser suficiente. Si Dios dijera, yo estoy contigo, pero ya te voy a quitar la salud y ya nunca te la voy a dar, esto debería ser suficiente. Yo creo que aquí es donde se pone a prueba nuestra convicción. ¿Estás conmigo y qué más? ¿No le ha pasado que dice, y sí, Dios está conmigo y eso qué? No, hermano, si eso no es suficiente para alentar nuestro corazón, es que no tenemos ni la menor idea quién es Dios. No tenemos ni la menor idea delante de quién estamos. Por eso es que el autor de Hebreos utiliza este mismo versículo en Hebreos 12, 27 y 28, cuando está hablando a la iglesia en medio de la persecución. Y note lo interesante del texto, no es solamente que utiliza el versículo, sino a la conclusión y a la exhortación a la que llega. Dice el autor de Hebreos en Hebreos 12, 26 al 28, y escúchalo muy bien. La voz, dice el autor de Hebreos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. He aquí yo trastornaré la tierra, dice el Señor, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para los que quedan las inconmovibles. Y note, el texto nos dice, Dios volverá a temblar la tierra, volverá a hacer temblar el cielo. ¿Y qué hacemos con esa información? Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sabe este famoso pasaje que nos gusta citar cuando alguien dice Dios es amor y luego decimos sí, pero también es fuego consumidor? ¿Sabe qué espera ese pasaje de nosotros? Gratitud. Si tú no estás agradecido con Dios ahorita, por lo que Él es ahorita, tú no tienes ni idea qué quiere decir que Él sea fuego consumidor. Porque dice el autor de Hebreos cuando cita nuestro pasaje, dice, teniendo nosotros este Dios, este reino inconmovible, teniendo nosotros al Dios que hace temblar la tierra entera, pero mientras la tierra entera tiembla, su reino permanece firme, teniendo ese Dios que hace temblar los reinos del mundo, pero el suyo permanece firme, dice el autor de Hebreos, la única respuesta natural del cristiano debería de ser gratitud. ¿Sabe usted por qué la queja es tan terrible delante de Dios? Porque es el hombre diciéndole a Dios, tú no sabes gobernar. Tú no sabes gobernar y yo no me voy a someter a tu juicio, sino que tú te tendrías que someter al mío. Cuando el hombre se queja, Hebreos dice que Dios es fuego consumidor. Cuando el hombre se queja, dice yo soy fuego consumidor. Cuando el hombre se queja, Hebreos dice que sirvamos con gratitud el reino de Dios, pero cuando el hombre se queja, nosotros le decimos a Dios, tú deberías de darme las gracias a mí. Por eso, no culpes al futuro por los pecados del presente. Escúchalo bien, no culpes al futuro por los pecados presentes. No culpes al pasado, ya lo hemos visto, por los pecados que cometes en el presente, lo vimos la semana antepasada. Ahora vemos lo contrario.
tampoco culpes al futuro por tus pecados presentes, por tu necedad presente. El futuro no es el culpable de que tú no confíes en Dios en el presente. Tú eres el culpable de tener un Dios tan pequeño. Y escúchame bien, no estoy diciendo que Dios sea pequeño. Estoy diciendo que tú tienes un Dios pequeño. No estoy diciendo que Dios no sea capaz. Estoy diciendo que en tu mente tú has formado un Dios incapaz. ¿Sabe por qué? Porque el futuro solamente da miedo cuando nos hemos olvidado de Dios. El futuro solamente da miedo cuando hemos olvidado a Dios, y el futuro está arruinado desde el presente cuando no está siendo gobernado por Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí estamos hablando de puros eventos futuros. Todos los verbos están en futuro. Por eso es que hablamos del Dios que hará algo. Todos los verbos están en futuro, pero está implícito que la confianza de Zorobabel tiene que estar en el presente. Y de hecho es interesante que cuando nosotros vemos la manera en la que se menciona la confianza en Dios para el futuro, siempre se describe como algo que se trabaja en el presente, como algo que se cuida en el presente. Piensa un momento en la mujer virtuosa. La mujer virtuosa es descrita como una mujer que tiene confianza, y no solamente tiene confianza por el futuro, sino que tiene una confianza en el futuro que le da risa. Dice Salomón en Proverbios 31:25 que fuerza y honor son, tiempo presente, su vestidura. Fuerza y honor son la vestidura de la mujer virtuosa y se ríe de lo porvenir. ¿Usted imagina que le dijera, te vas a morir en un futuro? Y se suelte riéndose. Te puede dar una enfermedad en el futuro. Y se suelte riéndose. Porque es lo que dice el texto que hacía esta mujer. Y no es solamente para las mujeres, también los hombres. Te vas a morir en el futuro, te vas a hacer viejito y ya no vas a poder sostenerte a ti mismo. Y en lugar de llorar se ríe. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si Dios te controla a ti en el presente, tú no sientes la ansiedad de querer controlar el futuro. Esta mujer era controlada por la sabiduría de Dios en su presente, de tal manera que ella no sentía la necesidad ni de saber ni de controlar el futuro, porque decía, si este Dios me controla y me cuida en el presente, si me da el futuro, esa sabiduría estará ahí, ese poder de Dios estará ahí, ese Dios estará ahí. Por eso el problema de nosotros no es que nos preocupa el futuro, es que nos olvidamos de Dios en el presente. Podríamos decir mucho de cómo Dios habla de las naciones, cómo Dios en Isaías habla de las naciones, dice, las naciones delante de mí, los enemigos que se pueden levantar contra ustedes, o los enemigos que se van a levantar contra ustedes, dice el Señor, son como polvo delante de mí. ¿Alguno de ustedes le tiene miedo al polvo? O hay otro pasaje que dice, son como una gota de agua. Yo sé que aquí hay gente que le tiene miedo al agua, pero no a una gota de agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cosas que nos preocupan a nosotros solamente nos preocupan cuando nos hemos olvidado de Dios. Las naciones se van a levantar contra nosotros, decimos nosotros. Sí, Isaías diría, esas naciones son como polvo delante de Dios. Así que lo que diría el autor lo que diría Isaías es, te preocupa lo que te puedan hacer las naciones porque no piensas en lo que Dios va a hacer contra esas naciones. Es decir, te ves a las naciones grandes porque tienes a un Dios pequeño, o ves los problemas futuros como grandes porque tienes a un Dios que no puede controlar no solamente el futuro, sino el presente. Por eso digo, el problema no es encontrar a alguien que con sus labios diga, yo creo que Dios será fiel. El problema es encontrar a alguien que diga, en este preciso momento yo estoy convencido de que Dios es fiel y estoy haciendo lo que me manda su palabra y lo estoy haciendo con gozo. Por eso otra vez, la confianza no es un proyecto futuro. La paz no es un proyecto futuro.
Poner prioridad en el reino de Dios no es un proyecto futuro. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Añadidura. Quisiera quedarme mucho más aquí, pero déjenme, antes de continuar. Esta semana yo meditaba y pensaba, ¿por qué a mí me da tanto miedo el futuro? ¿Por qué me da miedo el futuro? Usted puede decir, pastor, usted es un hipócrita porque usted acaba de decir que a los únicos que les da miedo el futuro son aquellos que descuidan a Dios en el presente. Eso sí, y me da miedo el futuro. Yo descuido con facilidad a Dios, descuido cuidar mi mente delante de Dios en el presente, descuido buscar obedecer la palabra y ponerle más urgencia a la obediencia presente que en pensar en las fidelidades futuras. Pero ¿sabe cuál es la razón por la que muchas veces nosotros pasamos más tiempo hablando de los problemas futuros que del presente? Porque es más fácil luchar con problemas futuros que darle la cara a los pecados presentes. Es más fácil. Es más fácil decir, ¿qué va a pasar el día que me enferme? ¿Quién me va a cuidar? Que decir, yo soy un orgulloso en el presente y tengo que darle muerte a mi orgullo. Es más fácil pensar, ¿qué va a pasar el día que me quede viudo? Me voy a sentir solo, que decir, yo tengo lujuria en el presente a la cual tengo que matar. Es mil veces más fácil renegar por cosas del futuro que pelear con pecados del presente. Y por eso Dios le está diciendo a Zorobabel, yo haré esto, pero es como si le dijese, antes de que tú escuches lo que yo voy a hacer, asegúrate de que los ojos estén puestos en mí. No en los reinos que tú quieres que yo tumbe, en mí. No en el rey persa que a veces está de buen humor y a veces mal. Pon los ojos en mí. No pongas los ojos primero en lo que tú crees que necesitas que yo te dé para tener gozo. Ponlos en mí. Él está dando el mismo tratamiento que le dio a Moisés. Decía Moisés, ¿qué voy a hacer, Señor? Porque yo soy malo para hablar. ¿Qué voy a hacer cuando vaya y me pregunten algo? Dice, no, tú recuerda, yo soy, ahorita. Por eso es que esa fue mi conclusión. Pensamos mucho en el futuro para evadir nuestros pecados presentes. El pecado de Moisés era, no confío en el Señor aunque lo tengo delante de mí. El nuestro es exactamente igual. No confío en el Señor lo suficiente como para odiar el pecado ahorita. Entonces tengo que odiar todo lo que me rodea. Tengo que ver los obstáculos. ¿Qué voy a hacer cuando la economía caiga? ¿Qué voy a hacer cuando malos gobiernos se levanten? A mí me encanta ver tiempos electorales, hermanos. En todos los países, porque los cristianos espiritualizan todo. No, pastor, es que el gobierno ahorita es un diablo. Antes teníamos, este es un diablo, el que yo quiero ese sí, parece que es hasta cristiano, pastor. Que Dios arregle el gobierno y luego me arregle a mí. No, hermano. No dejes tu lucha con el pecado para el día de mañana. No dejes tu lucha con la desconfianza para el día de mañana. Dejar de confiar en Dios. Es lo mismo de Moisés. ¿Qué voy a hacer cuando vaya y me digan tal cosa? Yo soy, te mandó. Eso es suficiente. Entonces, ¿cuál es la promesa? Que no va a haber caos. No, mire el caos en el versículo 22. Y trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Note que el texto no dice, Zorobabel, no te preocupes, que no habrá reino que se levante contra ti. Dice, no, sí, habrá reinos poderosos. Y yo trastornaré sus carros. El solo hecho que diga yo trastornaré sus carros, quiere decir que en algún momento esos carros van a ser una amenaza para Zorobabel. Es como si yo le digo a usted que había un policía que me libró de un asesino. ¿Qué implica eso? Que alguien me quería matar y el policía me cuidó. No, usted no va a decir, pues no hay asesinos que lo querían matar, pastor, usted estaba tranquilo. No, implica que estuve expuesto al peligro, pero alguien me cuidó. Es exactamente lo que Dios le está diciendo aquí a Zorobabel. Vas a estar expuesto al peligro. Vas a estar expuesto a naciones que tienen carros
y jinetes. Es como decir en tiempo moderno, vas a estar expuesto a naciones que tienen armas nucleares o tanques o aviones supersónicos. En aquel tiempo no todas las naciones podían jactarse de sus carros, no todas las naciones podían jactarse de sus soldados. Había muchas naciones que tenían soldados pero no tenían armamento, por lo menos no así de sofisticado. Sería el equivalente a eso. Así que la promesa de Dios no es decirle, Zorobabel, tranquilo que aquí no pasa nada. No, le está diciendo, Zorobabel, van a pasar muchas cosas. Pero está yendo muy similar a Jesús. No se turbe vuestro corazón. En el mundo tendréis aflicción. Los perseguirán. Dice Jesús inclusive, habrá momentos en el que los persigan y los maten. Qué esperanza, me van a matar. ¿Y tú dónde vas a estar, Señor? Ahí. ¿Sabe por qué eso a veces nos parece tan poca? Porque a veces dicen, es que el Señor estará conmigo. Si me matan, Dios está conmigo. Sí, pero lo que yo quiero es no morirme. Pero hermano, morir con Cristo en su presencia es 1000 veces mejor que vivir muy lejos de la presencia de Él. Y esto para usted solamente va a sonar pequeño si usted no sabe quién es Cristo. Dios no le está diciendo, tranquilo, no habrá caos. Le está diciendo, confía en mí, que yo voy a gobernar sobre el caos. Yo voy a permitir que se acerquen y yo voy a permitir hasta dónde llegan. Por eso es que nosotros cuando hablamos de que Dios gobierna todo, no estamos negando la maldad que hay en el mundo, ni estamos minimizándola. Que yo le diga a usted que Dios gobierna todo, no quiere decir que yo le esté diciendo a usted que la maldad del mundo no es real. No, hermano, la maldad del mundo es real. Las cosas que le enseñan en muchas escuelas a tus hijos verdaderamente les pueden hacer daño, verdaderamente los pueden lastimar. Las cosas que los gobiernos hacen verdaderamente pueden ser peligrosas para las iglesias. Nosotros cuando decimos que Dios lo gobierna todo, no minimizamos el mal, ni nos volvemos en un sentido de negación contra ese mal. Nosotros lo que hacemos es decir, reconocemos el mal, nosotros reconocemos que nos puede dañar. Lo que nosotros estamos convencidos es que no nos puede exterminar y no nos puede quitar nada que sea de valor. No hay una cosa que el mal te pueda quitar que tenga un valor eterno. Yo recuerdo hace 7 años que no era un mal, un pecado que nos estaban cometiendo contra nosotros, pero un mal que sufrimos mi esposa y yo hace 7 años, que le dio un derrame. Yo me acuerdo que cuando yo estaba llevando a mi esposa al hospital, yo le dije a mi esposa, teníamos 2 meses de casados, y ella estaba entre que se iba y regresaba, estaba entre desmayada y no tanto, consciente y no tanto. Y yo me acuerdo que le pregunté, ¿tú confías en el Señor Jesucristo? Y me dijo, sí. Dije, esto me puede quitar a mi esposa, pero aún quitándomela, no me la ha quitado, porque está segura en las manos de Cristo. Fue mi tranquilidad. Te puede decir, no, pastor, y no era más y mejor estar tranquilo que estuve, gracias a Dios está bien, pero en aquel momento mi tranquilidad fue, si de mis manos pasa a manos de Cristo, misión cumplida. La misión se acabó en 2 meses. Hermano, yo no estoy diciendo que no existan cosas malas, yo no estoy diciendo que no existan tragedias, lo que estoy diciendo es, todas esas tragedias, al ser gobernadas por Dios, no te pueden quitar el gozo de Dios, porque tu gozo es Dios. Ese es el motor de la vida cristiana. Yo solamente voy a obedecer lo que Dios me manda, no cuando el mandamiento no esté tan difícil, sino cuando el mandamiento me recuerda que la razón por la que yo puedo obedecer a Dios es porque Dios pertenece a mí y yo pertenezco a Dios. Es lo que nosotros vemos en el libro de Job. Es interesante que cuando
vienen los males contra Job. Una de las primeras cosas que el libro nos dice es que esos males no es que esos males fueron infligidos por Satanás, pero fueron controlados por Dios. Dios mismo le dice en Job 1:8: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lo interesante y lo triste de ese pasaje, hermanos, no es que Job perdió a su familia. Lo triste hubiese sido que Job se rebelara contra Dios después de haber perdido a su familia. Lo triste no es que perdió las riquezas. Lo triste hubiese sido que después de perder las riquezas, Job se hubiese rebelado en contra del Señor. Y lo triste inclusive, porque aquí puede decir alguien: sí, pastor, yo tolero perder familia, yo tolero perder riquezas. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Lo triste no es que Job estaba casado con una muy mala esposa que le dio malos consejos. Lo triste hubiese sido que la voz de la esposa hubiese podido más que la voz de Dios. ¿Se ve a dónde quiero llegar? Las cosas de las que nosotros nos quejamos: no tengo dinero, no tengo amigos. Job sí tenía amigos bien malos. Tengo problemas matrimoniales. Todas esas cosas en un cristiano bien cimentado no es que no le duelen, es que no le quitan el gozo. Es que no determinan si él obedece o no obedece. No tengo dinero, ay, por eso voy a desobedecer. Yo he usado mucho este ejemplo. No tengo dinero, ¿puedo robar, pastor? No, hermano, ten mucho cuidado lo que tú haces para comer. Recuerda a Esaú, dice el autor de Hebreos que Esaú, por un guisado, vendió su primogenitura. Y no lo describe en términos heroicos. Dice: ese hombre, con tal de comer, valoró más la comida que la primogenitura, más la comida que la bendición espiritual. Así que ten mucho cuidado de lo que tú haces para comer, porque eso también te dice dónde está tu corazón. En el caso de Job, Job lo perdió todo menos el gozo en el Señor, aunque en el gozo en el Señor él lloró la tragedia, él lloró la pérdida, él lloró todo lo que tenía que llorar mientras confiaba en el Señor. Y es lo que Dios está esperando que pase con Zorobabel. Pero lo triste no es que Job perdió familia. Lo triste hubiese sido que Job se rebelara contra Dios después de perder la familia. Lo triste no es que vivimos en un mundo caído que está comprometido con la mentira. ¿Sabe qué es lo triste? Que a veces el mundo caído, comprometido con la mentira, está más comprometido con la mentira que nosotros con la verdad. Eso es lo triste. Dios aquí es interesante cómo describe la manera en la que él va a rescatar a Zorobabel. Le está diciendo: voy a tirar a los que vienen a caballo, voy a tirar a los que vienen en carros, haré que ellos peleen entre ellos y tú estarás a salvo, ellos estarán matando entre ellos. Esto resuena mucho al libro de Jueces capítulo 7, pero también resuena mucho a la salvación que se trajo de Egipto. ¿Qué fue lo que dice el texto en Éxodo 15:4? Después de que Dios sacó a la nación de Israel de Egipto, dice que Dios echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar. Le está diciendo Dios a Zorobabel: ¿tú te acuerdas lo que hice con los egipcios? Bueno, yo todavía puedo hacer eso. Esto no es nada nuevo para mí. Ahora, será pastor, ¿y a nosotros en qué nos afecta eso? ¿Sabes en qué nos afecta, hermano? Que el texto no niega que hombres perversos se levanten en contra del pueblo de Dios. El texto nos está diciendo que hombres perversos lo harán. Habrá hombres perversos que nos perseguirán, habrá hombres perversos que traerán falsas doctrinas, que traerán cosas perversas. El Salmo 2 dice que las naciones se unirán en contra del ungido del Señor, en contra del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que este texto sí hace? No niega que se van a levantar, lo que sí declara es que jamás van a tener éxito. Es interesante el versículo 21 nuevamente, cuando dice: yo haré temblar los cielos y la tierra. Estas palabras ya las había usado antes el Señor.
En Ageo 2:6, cuando dice, porque así dijo Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. ¿Por qué está usando 2 veces las mismas palabras? Está repitiendo las palabras, está cambiando el significado. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 2, versículo 6, cuando dijo, yo haré temblar los cielos y la tierra, estaba hablando acerca de la manera en la que Dios iba a traer salvación. Dijo, yo haré temblar los cielos y la tierra para salvar a mi pueblo. Aquí está diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra para destruir a los enemigos de mi pueblo. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que la misma presencia que salva, destruye. ¿Qué garantiza eso para nosotros? Si tú estás aquí y no has creído en Cristo, yo sé que tú tienes muchos planes para tu vida. Hacerte rico, vivir tranquilo, casarte, estudiar, todos esos planes. ¿Sabes qué quiere decir este texto para ti? Que la cruz de Cristo es la garantía de que todos tus planes van a fracasar. Así los cumplas. Que de hecho el peor fracaso de un plan es cuando se cumple. Tú puedes no creer en Cristo y casarte y tener una buena familia, ese será tu mayor fracaso, tener una buena familia sin Cristo, porque esa familia predicará en contra de ti, traerá una mayor destrucción. Así como la presencia de Dios garantizaba la salvación del pueblo y garantizaba la destrucción de los enemigos del pueblo, asimismo la cruz de Cristo garantiza que todos tus planes que tienes, si no son planes conforme a la palabra de Dios, conforme a el deseo de que Dios sea glorificado, así los cumplas, serán tu mayor fracaso. La cruz de Cristo garantiza el fracaso de los incrédulos. Por eso, jóvenes, si ustedes no han creído en Cristo, no es que yo les desee que fracasen sus planes, es que les estoy diciendo que sus planes van a fracasar. Pastor, pero yo no soy ningún fracasado. No, a los ojos de tus papás no, a los ojos de Dios sí. Porque fuera de Cristo, todo es vanidad, todo es idolatría y todo trae un mayor juicio. Por eso es que aquí Ageo está diciendo, el día que la tierra tiemble, mi pueblo será lleno, y el día que la tierra tiemble, las naciones serán destruidas. Los planes de las naciones, la mayor garantía de que las naciones van a fracasar es que Dios se haga presente en el mundo. Cuando nosotros veamos a Dios presente en el mundo, no habrá más Estados Unidos que extrañar, no habrá más Rusia con quien pelear, no habrá más China con quien competir, porque están llamados al fracaso fuera de Cristo. Es interesante que la misma cruz que salva garantiza la condenación de los rebeldes. Jesús lo dijo en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Cuando iba a la cruz dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es interesante, si nota que entonces la cruz salva o condena. La cruz salva al que cree, es la peor condenación para el que no cree. Que Cristo haya resucitado es la peor noticia para ti que estás aquí sin Cristo. Puedes tener éxito en todos lados, y ese éxito será tu peor fracaso. Ustedes han leído la historia de Absalón, todos aquí, el rey, el hijo del rey David, este hombre que tenía un pelaje tan impresionante que la Biblia lo menciona, un pelo tan impresionante que él lo cuidaba de una manera, supongo, tan detallada. ¿Sabes qué? Lo interesante es que él presumía su pelo, y fue el pelo lo mismo que Dios usó para colgarlo y que muriera. Lo que él puso su confianza fue lo que Dios usó para destruirlo. Bueno, si tú estás aquí, lo que sea que tú estás construyendo fuera de Cristo será lo que te traerá mayor condenación. Familia, dinero, comodidad, fama, lo que tú quieras. En el infierno no existen buenos esposos que tuvieron una buena esposa. En el infierno existen miserables pecadores que murieron adorando a su esposa, adorando el matrimonio, adorando el dinero, adorando la comodidad. En el infierno no existe gente rica. En el infierno existe gente rica que sufre por causa del amor a sus riquezas. Lo que tú estés adorando el día de hoy o te salva o te condena. Por eso el Señor le dice, mírame a mí, Zorobabel. No mires los carros de guerra de Israel, no mires a los ejércitos. Yo voy a hacer temblar el mundo, y mientras el mundo tiemble, tú, mientras sirvas a mi reino,
el mundo temblará y mi reino seguirá firme, y si mi reino está firme, tú estarás seguro. ¿Y por qué estarás seguro? Porque en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré. Note que el énfasis otra vez está en el futuro, pero el énfasis está no tanto en lo que pasará en el futuro solamente, sino en Dios que hace sus promesas en el presente. En aquel día, dice Jehová, dice es tiempo presente. Dice, tiempo presente. Escucha esto, Zorobabel, para que cuando llegue el futuro no tengas duda. Escucha esto, gracia eterna. Si tú no pones atención a la palabra del Señor en el presente, no hay quien te pueda ayudar en el futuro. Está caminando hacia un futuro de destrucción. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, tiempo futuro. Oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, tiempo presente, dice Jehová, y te pondré, tiempo futuro, como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Otra vez está diciendo, ponle atención a mi palabra hoy y estarás seguro mañana. Escucha la palabra hoy, cree la palabra hoy, cree en Cristo hoy y estarás seguro mañana. Ahora, note que el texto no está prometiendo que Zorobabel será hecho grande. Dios no le está diciendo, Zorobabel, yo te haré grande. No le está diciendo, Zorobabel, tú vas a seguir estando chiquito. Es como el texto que citamos hace tiempo, no temas, oh manada pequeña, que Dios se ha placido en daros el reino a vosotros. Ustedes, el reino es grande, los que somos chiquitos somos los ciudadanos del reino. El reino de Dios es inmenso, no se puede medir. Lo que sí se puede medir son los ciudadanos, y es lo que le está pasando a Zorobabel. Le está diciendo, mi reino es grande, mis planes son grandes, yo los haré, pero tú todavía vas a estar chiquito, tú no vas a crecer, Zorobabel. De hecho, es interesante que Zacarías, en el pasaje paralelo, cuando habla de Zorobabel, un hombre que confió en el Señor, lo describe como alguien que tuvo un inicio pequeño. ¿Sabe qué es lo interesante, hermano? Usted y yo tuvimos inicios pequeños, ¿verdad? Lo interesante no es que tenemos inicios pequeños, lo interesante es que nos quedamos pequeños. Y hasta que usted no esté contento con eso, usted no estará contento con nada. Dice Zacarías 4:10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Está diciendo el texto, Zorobabel, no te preocupes porque alguien menosprecie los esfuerzos pequeños. Los esfuerzos son pequeños, pero el Dios que usa los esfuerzos siguen siendo grandes. Sigue siendo grande ese Dios. ¿Quiere que yo le diga cuál es la diferencia más grande entre un desobediente y un obediente a la hora de servir al Señor? Que el desobediente quiere ser grande para después servir. El obediente sabe que es pequeño y quiere servir porque Dios es grande. Esa es la diferencia. El desobediente quiere ser grande, impresionante, y luego sirve. El obediente sabe que es pequeño y sabe que Dios es grande y por eso sirve. Déjeme se lo digo de otra manera. Déjeme ver que nos estemos. El desobediente sirve con gozo cuando las cosas son grandes. El obediente sirve con gozo en lugares pequeños porque Dios es grande. Son dos cosas muy distintas. Dos maneras muy diferentes de servir. Pablo lo dice de otra manera en 1 Corintios 1:28, que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Es lo mismo que a Zorobabel. Yo te he escogido a ti, oh Zorobabel. Y lo que no es lo que a nadie impresiona, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El punto no es que Dios nos va a engrandecer para humillar a los grandes del mundo. El punto es que Dios nos va a dejar pequeños para humillar a los que se sienten grandes en el mundo. Por eso, si tú estás con esta idea de yo necesito primero que la gente me respete, ese pastor, para poder servirle. No, hermano, tú lo que necesitas es respetar a Dios. Tú no necesitas que la gente te respete. De respetar a Dios. Yo necesito que la gente se dé cuenta del valor, el potencial. No, tú necesitas conocer el poder de Dios, no tu potencial. Note Pablo nuevamente, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios
y lo que no es. No dice y lo que no era, y lo que no es. Ustedes no son increíbles, le está diciendo a los corintios, y después vamos a predicar Corintios. Pero Pablo le está diciendo, no es que ustedes no eran increíbles, no es que, no, pastor, es que yo antes cuando no era cristiano, yo no era tan impresionante, ahora soy cristiano, ya soy impresionante. No, Pablo diría, no es que no eras impresionante, es que todavía no impresionas a nadie. Qué manera de animar, ¿no? Pastor, deme una palabra de ánimo, usted no es impresionante, hermano. Nadie lo admira, y cuando se muera nadie se va a acordar de usted. Entonces, ¿qué es la grandeza del servicio? La grandeza del servicio no es, entonces, cuando nosotros somos grandes para servir a Dios. La grandeza del servicio no es ni siquiera cuando nosotros podemos presumir que hemos servido a Dios. La grandeza del servicio y la confianza en el Señor es cuando nosotros podemos servir sin presumir. Eso es grandeza. Por eso el Señor le dice, te pondré a ti como anillo de sellar. Yo te he escogido, yo te aparté, te pondré como anillo de sellar. ¿Y qué es un anillo de sellar? Bueno, en el día de hoy nosotros no tiene mucho sentido porque era una costumbre antigua de los reyes. En la antigüedad, los reyes cuando iban a pasar una ley, hoy en día si va a haber una ley que la va a traer el presidente de los Estados Unidos, firma con una pluma. En aquel tiempo el rey traía un anillo y ese anillo servía como sello y en lugar donde lo ponía el rey, eso hacía que una ley fuese hecha, una ley válida. O era una manera también de transferir autoridad de un hombre a otro. Es lo que vemos en Génesis cuando a José se le dio autoridad sobre Egipto. Se nos dice que Faraón quitó su anillo de su mano y puso en la mano de José. Es decir, no es que José se volvió el rey de Egipto, sino que el rey le otorgó su autoridad para que gobernase Egipto. Y creo yo que es exactamente lo mismo que está diciéndole el Señor a Zorobabel. No es que tú vas a ser grande, sino que mi autoridad a través de ti va a ser dada a conocer como algo grande. No es que tú vas a ser Dios. No es que tú tienes de alguna manera la gloria de Dios, sino que por medio de ti la autoridad y la gloria de Dios va a ser dada a conocer. Es lo que está diciendo. Guardemos las proporciones ahí. Dios permanece de tal manera que no hay nadie más grande que Él. Zorobabel permanece pequeño. Por eso es que estrictamente hablando no existen los grandes siervos de Dios. Existe un Dios grande que usa siervos. Pero el texto está haciendo un contraste. ¿Por qué habla de Zorobabel como alguien, como un anillo? Bueno, porque está hablando de la restauración de Israel. Y lo interesante no es que hable de Zorobabel como un anillo para restaurar Israel. Lo interesante es que cuando Dios anunció la disciplina de Dios sobre Israel, cuando Dios destruyó Israel, Dios también habló del rey de Israel o de Judá como un anillo de una manera negativa. En Jeremías 22:24, el Señor dijo, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuere anillo en mi mano derecha, aún de ahí te arrancaré. Cuando comunicó el juicio a la nación, dijo, si el rey de Judá es un anillo en mi mano derecha, yo lo voy a arrancar. Y para aquel rey ya no hubo esperanza, ni para aquella generación. Murieron aquellos que seguían al rey, aquellos que eran conforme a los deseos del rey. Pero cuando habla de Zorobabel, dice Zorobabel, ¿tú te acuerdas que yo arranqué al rey de Judá de mi mano? Aquel anillo que yo lo arranqué, está diciendo, a ti te pondré como un anillo. Es interesante que Zorobabel era descendiente de la tribu de Judá y era un descendiente de David. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo restauraré la dinastía o yo restauraré los reyes del linaje de David. Y es interesante que aquí nosotros vemos a Zorobabel no como alguien grande, sino como alguien que apuntaba al rey grande. Porque Zorobabel le dijo, tú serás como un anillo. Por medio de ti daré a conocer mi autoridad. Por medio de ti daré a conocer mi gloria. Por medio de ti hablaré al pueblo. De Jesús se dice mucho más. Déjeme terminar con esto. De Zorobabel se dice, tú serás como un anillo. Yo daré a conocer mi autoridad por medio de ti. De Jesús se dice, Dios habiendo hablado,
muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y dice Pablo que él es la imagen del Dios invisible. Zorobabel era un agente pequeño para comunicar la gloria de Dios. Cristo era la gloria de Dios encarnado. Por eso, hermano, si Zorobabel tenía razón para confiar, nuestra desconfianza se vuelve una mayor y mayor condenación. Por eso, si tú estás aquí y no has creído en Cristo, cree en Cristo. Dios no te va a hablar otro lenguaje que no sea Cristo. De hecho, cuando el autor de Hebreos dice, Dios habiendo hablado por muchas maneras y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos posteriores días, Dios nos ha hablado por el Hijo. La palabra por el Hijo, esa palabra no está en griego, está diciendo Dios ha hablado Hijo. ¿Qué quiere decir? Que no existe otro idioma que Dios hable que no sea el idioma Hijo. Porque fuera de Cristo, Dios no está interesado en comunicar nada que no sea juicio. Cree en Cristo hoy. Amado Padre, damos gracias, Señor, por